A ver, ¿me oís, Yolanda? Sí. Bueno, pues que se conoce que no era muy interesante lo que os estaba diciendo porque me he salido. Así que os pido perdón a todas las personas que estáis conectadas porque, bueno, pues esto es lo que tiene el directo, ¿vale? Que me he quedado aquí como los locos hablando sola. Así que buenos días desde Cruz Roja Española, desde el marco del proyecto Impulsa para el autoempleo. Lo que os estaba diciendo básicamente es que os doy la bienvenida, que muchísimas gracias por seguirnos en esta cuarta temporada ya de Directos para el Autoempleo. Os recomiendo a todas y a todos que entréis en nuestra página web de Impulsa, ¿vale? En la página web de Cruz Roja, Impulsa para el Autoempleo. Ahí tenéis todas las temporadas anteriores. Los que ya nos habéis seguido antes sabéis lo que son. Los directos para el autoempleo son pinceladas que nos parecen muy interesantes tanto para la gente que quiere empezar a emprender como para los que ya estáis en una fase de consolidación, ¿vale? Ya lleváis un año o más con vuestros emprendimientos. Entonces, contamos con la ayuda de distintos participantes. En este caso nos va a ayudar Yolanda Ferreras, que es de la Cámara de Comercio de León. Buenos días, Yolanda. Si te puedes encender tu cámara para que te veamos. Mientras se conecta... Hola, Yolanda, buenos días. Vale, mientras Yolanda se conecta para presentarse, que no me voy a extender más por lo que me ha pasado antes, ¿vale? Simplemente lo que os había dicho, cuando estaba yo sola hablándome, era que se está grabando, ¿vale? El contenido se graba porque después... os lo vamos a subir tanto a la web de Impulsa, que os recomiendo que entréis porque hay un montón de contenido para emprendimiento que os va a ser súper útil, como a los que habéis estado participando en la reunión de hoy, pues os lo mandaremos después el contenido, ¿vale? Entonces, bueno, podéis tomar notas y demás, pero no os preocupéis porque yo he tenido la suerte de ver la presentación de Yolanda y tiene mucho contenido, pero me interesaría muchísimo más que os focalicéis en las preguntas, ¿vale? Podéis entrar por el chat. Dentro del chat tenéis la capacidad de habilitar que el chat vaya para todos. Entonces, le dais ahí en el chat a para todos para que podáis poner las preguntas en el chat común, ¿vale? Para que no nos vaya solo a los panelistas. Y si no, pues como tenéis habilitada preguntas y respuestas, las podéis poner por ahí. Yo lo que haré, si os parece, para que sea más ágil, no nos vamos a dejar nada sin contestar, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es que las vamos a hacer al final, para que Yolanda fluya y lo diga todo de corrido hasta el final, ¿verdad, Yolanda? Y si en algún momento pues tú ves, Yolanda, que prefieres pararte porque estamos cambiando de contenido y quieres hacer un pequeño break y hacemos preguntas, pues así fenomenal también, ¿vale? Genial. Venga, listo. ¿Compartes tu pantalla, Yolanda? ¿Cómo Sí, porque así me voy pasando las diapositivas un poco a mi criterio. Genial, Yolanda. Pues venga, te escuchamos. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos los que habéis decidido participar en esta jornada de Impulsa en el Emprendimiento, organizada por Cruz Roja España. Yo quiero agradecer tanto a Cruz Roja España pues, la confianza en haber contado conmigo para ilustraros en esta parte. Espero que sea lo más amena y entretenida posible. Y, por supuesto, quiero dar un especial agradecimiento tanto a Julia como a Javier, como a Pablo, el compañero que tenéis aquí en León. Como os ha dicho Julia, preferiría que las preguntas vayan al final, sobre todo porque habrá muchas cosas en las que os inquiete, que lo vais a ir viendo a lo largo del contenido y ojalá haya muchísimas preguntas, porque para mí más importante que enseñaros la presentación, que Julia os comentaba, es que el tiempo que empleemos a vosotros os sea productivo, os sirva, os resuelva las dudas. Así que, sin más, empezamos. Voy a compartiros la presentación para que os ayude un poquito más con el tema y nada, vamos a ello. Bueno, pues vamos a hablar del autoempleo. Todo parte de una idea de negocio, preparar, consolidar esa idea mediante un plan de empresa que no deja de ser más que
Todo esto que nosotros tenemos en nuestra cabeza, plasmarlo sobre papel, una vez que tenemos claro que el plan de negocios que nosotros tenemos es un proyecto no solo viable, porque viable es prácticamente todo, sino rentable para nosotros, comenzamos con unos trámites y esto genera que nosotros acabemos siendo nuestro propio jefe. Bien, unas cuestiones muy previas. ¿Qué es ser autónomo? Pues ser autónomo es la posibilidad para acceder al mundo laboral que consiste en crear tu propia empresa, como autónomo o como autónoma, ya sea a partir de un proyecto propio, de una compra o un traspaso de un negocio no existente o de la firma de un contrato con una franquicia, que es otra modalidad de autoempleo que también existe. Debemos de tener presente por qué nos queremos dar de alta como autónomos. Lo primero que tenemos que indagar es en esa idea de negocio. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y tenemos que hacernos unas preguntas previas. La idea de negocio que yo tengo responde a una necesidad de mercado, es una forma de hacer otra cosa que se venía haciendo hasta la fecha, es decir, le damos un poquito de innovación a ese tema, o es una necesidad nueva que se ha generado en el entorno. Todo parte, como os decía, de esa idea de negocio que nosotros tengamos. Una vez que tenemos esa idea de negocio, hay que darle forma. ¿Qué necesitamos para que esto fluya? Pues aparte de la idea, una persona que sea emprendedora. ¿De qué pasta especial están hechos los emprendedores? Pues de ninguna y de un poquito de ganas, de ilusión y sobre todo de compromiso. Ser emprendedor es constituir nuestro propio puesto de trabajo. Pero no solo es algo nutricional, algo que me da de comer, sino es algo que yo creo con mis propias manos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que van a ser como tener un hijo, desvelos, sueños, proyectos, y que tenemos que estar muy seguros de dónde queremos dirigirnos. Una vez que tenemos esa idea, lo siguiente que necesitamos es pasta. ¿Tenemos financiación adecuada para poder llevarla a cabo? Si la respuesta es sí, fantástico. Si la respuesta es no, ¿he de abandonar mi proyecto? No, en absoluto. Debo de buscar la financiación que mejor encaje con el proyecto que yo tengo. Bien sean fondos de nuestro entorno, bien sean fondos públicos, bien sean fondos privados. Y por último, es importante que tengamos formación y habilidades en esa actividad que yo voy a hacer. Si yo me voy a dedicar, por ejemplo, a montar una floristería, lo primero que tendré que hacer es conocer los distintos tipos de flores, los arreglos florales y qué es lo que más se comercializa en mi entorno. ¿Vale? Es muy importante que entendamos que nuestra idea de negocio, para que funcione, tiene que cubrir una necesidad que hay en el entorno. Vale. Una vez que ya tenemos esa idea, ya hemos visto de qué manera sacamos la financiación, comenzamos con ese plasmar sobre papel toda esa idea. ¿Con qué finalidad? Como os decía, primero ver la viabilidad del negocio, si va a haber gente que esté dispuesta a contratar mis productos o mis servicios, y por otro lado también porque si yo necesito financiación, esa va a ser mi carta de presentación, de la manera que yo voy a conseguir que otras personas se enamoren de mi proyecto y confíen en él. El plan de empresa, pues lo que va a plasmar, como os decía, pues son todas estas titularidades. ¿Qué ventajas tiene hacer un plan de empresa? Tiene muchas. Lo primero es saber el terreno donde me voy a meter. Lo primero es, antes de lanzarme a la piscina desde el trampolín más alto, ver si la piscina tiene agua. Pues esa es una de las ventajas principales que tiene el plan de empresa. ¿Desventajas de no hacerlo? En ninguna parte me van a penalizar por no hacerlo, pero si yo voy a necesitar la colaboración de terceros, obviamente va a ser la manera de conseguir que esos terceros confíen en mi proyecto. El contenido que debe de tener un plan de empresa. Bueno, pues debe de tener una introducción donde expliquemos la idea de negocio, cómo ha venido. Les encanta a los inversores que expliquemos cómo se nos ha ocurrido nuestro proyecto. Quiénes van a formar parte, quiénes van a ser los promotores de esa idea, qué formación es la que tienen, con qué experiencia cuentan, con qué bagaje, con qué financiación tienen y lo que voy a hacer. Es decir, quién va a ser el público objetivo al que yo voy a ir dirigido, cuáles van a ser mis proveedores, cuál es mi competencia. Cuando hablamos de competencia hablamos de dos tipos de
de competencia completamente diferentes. La competencia directa, es decir, aquellas empresas que hacen exactamente lo mismo que yo hago, y la competencia indirecta, aquellas empresas que, aunque no hacen lo mismo que yo hago, evitan que cuando el cliente adquiere sus productos venga a consumir los míos. Por ejemplo, pues el agua y los refrescos. El que bebe un refresco luego no bebe una botella de agua. Si yo bebo agua, no solo tendré que fijarme en las empresas que venden botellines de agua, sino también en aquellas que venden otro tipo de bebidas, que es la alternativa a lo que yo voy a hacer. Es interesante también que hagamos un DAFO. El DAFO es una figura que lo que hace es analizar mi negocio. Lo que va a poner de manifiesto son cuáles son las debilidades y las amenazas, es decir, que de forma interna de mi negocio es la parte floja, donde yo tendré que potenciar o tratar de que el cliente no se dé tanta cuenta de ella, y cuáles son las amenazas que sufre ese producto. Y por otro lado, lo que sería la parte externa, las oportunidades que yo tengo con el negocio y las fortalezas, para que yo pueda ver tanto de forma interna como externa cómo va a encajar el producto o servicio que yo quiero ofrecer a mi entorno. Es muy importante que estudiemos la fórmula jurídica en la cual queremos emplearnos. Hay 19 fórmulas en las cuales yo me puedo constituir como autónomo. Autónomo persona física, comunidad de bienes, sociedad civil, sociedad limitada, sociedad comanditada, sociedad limitada unipersonal, sociedad anónima, comunidades cooperativas. Hay una que es la que mejor va a encajar con mi idea de negocio y si lo voy a hacer solo o acompañado. Dos datos importantes. Con el tema de la Constitución debemos de tener en cuenta las diferencias o las responsabilidades que adquirimos en cada una de las dos figuras. Cuando yo soy persona física, bien sea el que se da de alta con nombre, apellidos y DNI, una comunidad de bienes o una sociedad civil, tengo responsabilidad ilimitada con bienes presentes y futuros. Y en este país os recuerdo que las deudas se heredan. No pretendo meteros miedo, lo que pretendo es poner de manifiesto la realidad. Tengo que ser muy consciente dónde me estoy metiendo. La diferencia, la sociedad limitada. Cuando yo adquiero una fórmula jurídica, lo que estoy haciendo de alguna manera es tratar de proteger sobre todo mi patrimonio. Dice sociedad limitada. ¿Qué significa? Que se limita esa responsabilidad a los bienes que tenga la propia sociedad. Como mínimo van a ser esos 3.000 euros que yo dejo consignados en mi número de cuenta, que es el capital, el patrimonio que tiene la sociedad. Cuidadito, si yo lo que pretendo es proteger mi patrimonio personal constituyendo una sociedad limitada y después tengo que pedir un préstamo para hacer frente a las inversiones que tiene la sociedad y ese préstamo lo estoy avalando con mi casa particular, no me sirve de nada tener una sociedad limitada. Porque mientras yo no levante esa hipoteca que tengo sobre mis bienes privativos, están sujetos a las desavenencias de lo que ocurra con la sociedad. Otra diferencia fundamental, a la hora de la Constitución, persona física, comunidad de bienes, sociedad civil, persona física no requiere gasto a la hora de la Constitución como tal, más allá de lo que me cobre la asesoría o gestoría o el punto de atención al emprendedor donde me dirija para que me haga los trámites de autoempleo. Y comunidad de bienes y sociedad civil, ronda alrededor de unos 100 euros lo que sería la constitución de las mismas por el tema de los estatutos. Las sociedades limitadas ya estamos hablando de cantidades mucho más altas. Estamos hablando de alrededor de 300, 500 euros. Entonces, que también lo tengáis presente. Y por último, las obligaciones en materia de seguridad social y fiscal. Cuando yo soy persona física, cuando soy comunidad de bienes o soy sociedad civil, yo estoy encuadrado en el régimen especial del trabajador autónomo y me puedo acoger a la base mínima de cotización y a la tarifa plana. Base mínima de cotización, estamos hablando en estos momentos de 960 euros, que es el supuesto salario que yo le digo a la seguridad social que estoy ganando del desarrollo de mi actividad. ¿Vale? Sobre esa cantidad pago a la seguridad social. Y las obligaciones con Hacienda serían del tipo del IRPF. Declaro a través de la declaración de la renta. En cambio, cuando yo tengo una sociedad limitada, primero, mi cuota de autónomos es más cara porque la base mínima en autónomos societarios de 1.214,10, estamos hablando de alrededor de unos 370 euros todos los meses, también es susceptible desde la reforma de la ley de medidas urgentes para el autónomo que el societario se pueda beneficiar de la cuota bonificada de la tarifa plana, pero a la hora de la tributación tenemos doble imposición.
Primero, tributamos por el impuesto de sociedades porque es una sociedad y, a continuación, cuando se hace el reparto de los beneficios, cada uno de los socios laboralistas o de las personas que forman parte de la sociedad que la constituyen tienen que volver a tributar a través del IRPF. Por eso os digo que tiene doble imposición. ¿Se puede pasar, siendo persona física, aprovecharme de todas las ayudas y subvenciones, tarifas planas y demás, y cuando quiero proteger mi patrimonio, pegar el salto a la sociedad limitada? Por supuesto que sí, no son matrimonios cerrados. Lo voy a ir adaptando a mis circunstancias y a la situación en la que me encuentro. Igual que pasar de una sociedad limitada a persona física también es factible, pero no es nada atractivo, porque tener en cuenta que los costes que me ha supuesto la Constitución lo voy a perder y el deshacer la sociedad también me va a suponer una serie de costes. Bueno, otras figuras que tienen que ver con el mundo del autoempleo. El autónomo colaborador. El autónomo colaborador es aquel familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o de afinidad que trabaja con el principal. Es decir, hay un autónomo que es el responsable, el que factura, el que lleva la batuta, y hay un familiar que se le supone no tiene capacidad suficiente como para administrarse y organizarse, y lo que presta, por decirlo de alguna manera, es mano de obra. En este caso es solamente el autónomo principal el que tiene las obligaciones en materia fiscal y el colaborador no tiene ese tipo de obligaciones. Y además, en materia de seguridad social, la cuota que paga el colaborador no es responsabilidad del colaborador, sino del principal. Es decir, en caso de incumplimiento, siempre se iría contra el principal. El autónomo colaborador es la forma más barata de tener a un familiar trabajando con nosotros. Luego hay otra fórmula que sí estrictamente constituiría una actividad completa, que es el TRADE, el trabajador económicamente dependiente. El TRADE es una figura que queda a caballo entre lo que llamaríamos un trabajador del régimen general y un autónomo. ¿Por qué existe esta figura? Porque el TRADE es un autónomo, es decir, alguien que tiene su propia empresa, que presta servicios casi con exclusividad, dice la norma, como mínimo el 75% de los ingresos, previene de un solo cliente, que podría entender como que es su jefe, pero no es el jefe, es el cliente. Por lo tanto, se encuentra en una situación de mucha vulnerabilidad. Lo que se ha hecho con esta figura especial es dotar de una protección adicional al autónomo, que quede, como os decía, a caballo entre lo que sería un trabajador del régimen general y un trabajador autónomo. Además, el TRADE pues, tiene garantizado el hecho de que es la finalización de la relación mercantil, no contractual, va a venir derivada de alguna de las causas legales tipificadas, no porque de repente el cliente quiere exprimir demasiado al autónomo y hacerle que esté pues, trabajando casi gratis. ¿Vale? Vienen reguladas, tienen 18 días de vacaciones, bueno, tiene una serie de mejoras adicionales con respecto de lo que tendría un trabajador autónomo al uso. Este trabajador económicamente dependiente no puede tener trabajadores a su cargo, a excepción de determinadas situaciones de baja por enfermedad o baja maternal. Y bueno, pues es una figura bastante interesante para proteger cuando yo solo tengo un cliente o el cliente principal, pues dependo prácticamente exclusivamente de él. Y luego está la situación de pluriactividad, que es aquellas personas que están trabajando en el régimen general y se deciden por el autoempleo, o bien que están en el autoempleo y se deciden simultáneamente a estar trabajando en el régimen general. ¿Es compatible estar trabajando 8 horas en el régimen general de la Seguridad Social y además montar mi negocio como autónomo? Por supuesto que sí. Se llama pluriactividad. Vale, si hay alguna duda sobre esto, irlas planteando y lo vamos viendo. Bueno, otra de las cuestiones que tenemos que tener presente en nuestro plan de empresa es el plan de marketing. ¿Cómo va a ser la relación de presentación de mis productos y servicios a mis potenciales clientes y a mis clientes? Debemos tener también una planificación sobre la producción, en el caso que nosotros nos dediquemos al tema de la producción, pues de dónde van a ser mis proveedores, qué tipo de material necesito, cuáles son los periodos de tiempo en los que tardan en servirme, los calendarios de pagos, cuánto tiempo tardo en poder producir la mercancía, todo lo que tiene que ver pues propiamente con la fabricación, en el caso de que nosotros estemos fabricando. El plan de recursos humanos.
Es muy útil tener diseñado pues, un organigrama de las empresas y de las funciones que cada una de las personas que van a formar parte de mi empresa van a tener asignadas. Plan de recursos humanos, sobre todo, es cuando yo tengo previsto tener trabajadores a mi cargo. Cuando empezamos, lo normal es que nos ayuden pues, personas de nuestro entorno a llevar ciertas competencias. Está fenomenal. Pero cuando decidimos profesionalizar ese tema, cuando decidimos que esa persona forme parte de nuestra plantilla y le vamos a tener que pagar, debemos de ser muy exigentes. Debemos contratar a la persona mejor capacitada para desempeñar esa tarea. Eso de colocar a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, a la novia de mi tal, está muy bonito cuando yo tengo una empresa súper grande, ¿vale? Tiene cabida todo ese tipo de personas. Pero cuando mi empresa es pequeña y estoy empezando, yo debo de contratar a las personas que mejor se adaptan a lo que necesito. Porque adaptar a la persona al puesto, insisto que está muy bien, eso ya es cuando mi empresa sea mucho más grande. Vosotros vais a montar un negocio para ganar dinero. ¿Cuánto? Lo máximo posible. Esa es la madera de la que está hecho el emprendedor. Si yo me dedico a colocar o a buscar cómo colocar a las personas de mi entorno en mi negocio, tendré otra cosa que no es un negocio. El plan financiero, importantísimo que contemos con financiación propia o ajena para desarrollar nuestro negocio. Hay que tener una cosa muy clara. Si nosotros no tenemos demasiada fe en nuestro negocio para arriesgar parte de nuestro dinero, ¿por qué va a arriesgarlo un banco, una sociedad de garantía recíproca, una ONG? Si nosotros mismos no creemos en el proyecto, ¿cómo van a creer los demás? Vale, visto así muy a la carrera todo lo que sería un plan de negocio, importantísimo. El plan de negocio es una herramienta para la puesta en marcha y la mejora de la competitividad de nuestro negocio. Es aconsejable que sea evaluado o supervisado por una empresa, por una parte externa. Vamos a ver, cuando nosotros diseñamos el plan de negocio, nos enamoramos de él. ¿Cómo no va a funcionar esta idea que yo tengo, esta pasión que yo siento por este tema concreto? Tiene que funcionar, pero por mucha energía, pasión y ganas que yo le ponga, no me garantiza que los clientes traspasen la puerta de mi negocio. ¿Por qué me viene bien que el plan me lo supervise un ente ajeno? Porque no está enamorado del proyecto, como se estaba señalando, y eso nos va a ayudar a que nos plantee: ¿por qué consideras que vas a atender a tantos clientes al día? ¿Por qué consideras que vas a vender? Porque nosotros lo que buscamos es compensar la partida de gastos con los potenciales ingresos que vamos a tener. Dejaos aconsejar. En Cruz Roja tienen ese servicio, en las cámaras de comercio tienen ese servicio. Luego hay, evidentemente, otros organismos que son externos, que tienen coste, que también os pueden ayudar, pero tenéis organismos que son totalmente gratuitos que os pueden ayudar con esas revisiones. El valor de la empresa es el que nuestro producto o servicio tenga en el mercado. Y hay que tener una mentalidad de inversor, ¿vale? Lo que os decía, si yo mismo no creo en mi proyecto, ¿por qué los demás van a creer en mi proyecto? A ver, siempre que se habla de autoempleo y emprendimiento, se habla del método Lean Canvas, que es un método muy visual a la hora de presentar pues, un producto. A mí personalmente el método Lean Canvas no me parece la mejor herramienta para el emprendedor, porque hay muchas cuestiones que vais a ver que se quedan un poco en el aire. Lo que pretende de alguna manera es una pizarra donde hay 9 huequitos, darle respuesta a qué es lo que quiero vender, a quién se lo quiero vender, cómo lo voy a vender y cuánto me va a costar y cuánto voy a percibir. Creo que lo más práctico va a ser que os ponga un ejemplo. Imaginaros el negocio de Papá Noel, ¿vale? ¿Cuál sería su propuesta de valor? ¿Qué es lo que Papá Noel quiere vender? El Papá Noel quiere vender, en este caso no vende, es regalar juguetes a los niños. Bien, entonces, ya tenemos claro el qué. Vamos a ver a quién va a dirigir. ¿Cuál es el segmento de mercado al que se va a dirigir Papá Noel? Pues Papá Noel se va a dirigir a los niños y niñas de todo el mundo que sean buenos. ¿Cómo es la relación con el cliente?
Pues los niños escriben una carta a Papá Noel. ¿Qué canal de distribución es el que utiliza Papá Noel? Bueno, pues utilizar los renos para repartir los regalos. Ahora vamos a cómo lo hacemos. ¿Cuál es la actividad clave? ¿Qué es en lo que se fundamenta para que yo pueda dar los regalos? Bueno, pues en este caso estamos hablando de repartir regalos por todo el mundo. ¿Cuáles son los recursos claves? Es decir, de qué herramientas son las que voy a utilizar para poder desarrollar esa propuesta de valor. Pues en este caso serían los trineos, el alimentar a los renos y los duendes que hacen los juguetes. Y las asociaciones claves. ¿Quiénes son? No los competidores, sino aquellas otras empresas que a mí me pueden ayudar a desarrollar potencialmente mi negocio. Pues por un lado estaría Correos, que es el que me hace llegar las cartas, y por otro lado están los Reyes Magos, porque donde no llega Papá Noel, llegan los Reyes Magos. Y ahora hablamos del caso. ¿Cuánto me va a costar esto y qué fuente de ingresos espero obtener? ¿Qué obtiene Papá Noel de vender los juguetes? Pues galletas y leche. Esa sería la fuente de ingresos. ¿Cuál es la estructura de costes? ¿Cómo paga todo esto? Bueno, pues no lo sabemos porque es mágico, ¿vale? Bueno, también el poner esto es para que no sea tan sumamente denso la exposición. Lo que quiero que os quede claro es que el método Canvas lo que me va a permitir es de una forma muy visual ver qué es lo que yo quiero vender, a quién se lo voy a vender, de qué manera voy a llegar a ellos y por otro lado, cómo voy a conseguir venderlo. Es decir, qué herramientas son las que necesito, qué proveedores son los que necesito y qué colaboradores son los que necesito. Y por último, cuánto me va a costar y cuánto voy a sacar de beneficio de esta propuesta de valor que yo estoy presentando. Vale. Una vez ya tenemos clarísimo que esta idea de negocio no solo es viable, sino además es rentable, empezamos con los trámites de constitución. Hay tres tipos de trámites, unos trámites con Hacienda, otros trámites con Seguridad Social y otros trámites en los ayuntamientos, lo que llamaríamos de los organismos más cercanos. Hay un cuarto trámite, un trámite previo, en el caso de las personas que sean extranjeras. Aquellas personas extranjeras que no tienen nacionalidad española o que su país no tiene un convenio bilateral con España, por lo cual no tienen permiso de residencia como tal, tienen que hacer una comunicación en extranjería de su intención de tener un permiso de residencia o cambiar su permiso de residencia a trabajador por cuenta propia. ¿Vale? No es un trámite complicado. Desde Cruz Roja tienen este servicio totalmente gratuito de acompañamiento y sobre todo de asesoramiento. Lo que os van a pedir es pues, que podáis demostrar que tenéis una idea de negocio que es rentable, que contáis recursos suficientes como para poder llevarla a cabo y bueno, pues que en país de origen pues está todo de forma correcta. Hay que aportar una serie de documentación, se llevaría en extranjería, nos cambiarían el permiso que tengamos de residencia por un permiso de trabajador por cuenta propia. Se permite también que el permiso de trabajo por cuenta ajena sea amplio y tenga la dualidad de poder tener las dos cuestiones y a partir de ese momento yo ya iniciaría los trámites como cualquier otra persona que tenga permiso de residencia. Empezaríamos con unos trámites laborales, unos trámites que se hacen en Seguridad Social. Sería darme de alta como autónomo, con la Seguridad Social. Se hace a través del modelo TEAC 521. Vamos a ver, para todo lo que son trámites, tanto de Seguridad Social como de Hacienda, como permisos y licencias en los ayuntamientos correspondientes, tenéis tres opciones para hacer. La barata, la cara y el uno mismo. La cara, cualquier asesoría o gestoría, por una bonita cantidad, pues os hará los correspondientes trámites. O bien, porque vosotros adquirís el compromiso de que sea vuestra asesoría o gestoría de confianza. Bien, la barata, cualquier punto de atención al emprendedor o ventanilla única empresarial, que hay un montón de sitios gratuitos. Hay una página que es punto de atención al emprendedor en internet, lo señaláis, marcáis el código postal y os señala, poniendo públicos, todos los organismos que hacen este tipo de trámites sin ningún tipo de coste. Y por último, que lo haga usted mismo. Entramos en los enlaces de Hacienda y Seguridad Social, nos damos de alta en Hacienda y en Seguridad Social. Recomendación. Si hay alguien que lo hace y encima lo hace bien y gratis, ¿para qué me voy a complicar yo la asistencia? Bueno, ¿para qué me sirve darme de alta en la Seguridad Social? ¿Qué es eso de la base de cotización? Bueno, pues en primer lugar, la base de cotización es el supuesto salario que yo le estoy diciendo a la Seguridad Social que estoy ganando del desarrollo de mi actividad. La Seguridad Social es lenta, no tonta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a mí me va a cobrar un porcentaje de lo que yo le digo que estoy ganando en mi negocio, le digo que no gano nada y no pago nada. Lenta, no tonta.
La Seguridad Social nos dice que nuestra base de cotización tiene que estar entre un mínimo y un máximo. Y entre ese mínimo y ese máximo, yo escojo de euro en euro la cantidad que me dé la gana. El supuesto salario que yo estoy cobrando es el que me permite tener las coberturas en materia de seguridad social. ¿Qué coberturas son? ¿Para qué me sirve la cuota de autónomos que yo pago mes a mes? Porque no es un impuesto, es una inversión. ¿Vale? Me sirve pues, para tener la asistencia sanitaria gratuita, para tener reconocida la prestación en caso de un accidente que no tenga que ver con el trabajo o en caso de un accidente que tenga que ver con el trabajo, lo que llamaríamos un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, las contingencias profesionales, para tener derecho a la prestación por nacimiento y cuidado del menor, lo que llamábamos antiguamente las prestaciones de maternidad y paternidad, riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo, la incapacidad permanente, si lamentablemente después de un accidente sufrido yo me quedo incapacitado parcial o totalmente para el desarrollo del trabajo, pues tengo derecho a esa prestación vitalicia o una prestación por cese de actividad, que es como se llama el paro de los autónomos, para tener acceso a la formación bonificada para las prejubilaciones y las jubilaciones. Muy brevemente, por ejemplo, las más habituales, la prestación de incapacidad temporal. Requisitos, pues estar en alta, evidentemente, estar al corriente de pago y tener cotizado al menos 180 días en los últimos 5 años. ¿Cuánto vamos a cobrar en caso de una baja por contingencia común? Igual que ocurre en el régimen general por Estatuto de los Trabajadores. A partir de los 3 primeros días no cobro nada y a partir del 4.º día cobraría el 60% de la base de cotización hasta el día 20. Transcurrido el día 21 y hasta la fecha de alta, cobraré el 75% de la base de cotización. Puedo encontrarme en esta circunstancia hasta un máximo de 12 meses con una prórroga adicional de otros 6 meses adicionales. Transcurridos estos 18 meses, ¿qué pasa? Pues que el médico o bien me propondrá para una incapacidad permanente, lesiones invalidantes, recordad, o me dará el alta de oficio. En el caso de las contingencias profesionales, pues es muy similar. Lo que cambia es que no me van a requerir el periodo mínimo de cotización de 180 días y que desde el primer día que caigo de baja, el día que caigo de baja es día laborable, es decir, desde el día siguiente que me dan la baja, porque el día que me accidento ha sido día de trabajo, yo he estado trabajando, ¿vale? Pues desde el primer día que estoy de baja hasta la fecha de alta estoy cobrando el 75% de la base de cotización. En este caso también puedo estar hasta un máximo de 12 meses, con una prórroga adicional de unos 6 meses y excepcionalmente otra prórroga adicional de otros 6 meses, es decir, total 24 meses y transcurrido de ese tiempo lo que hablábamos antes. O bien me da de alta de oficio o bien me propone para pasar a una incapacidad permanente. ¿Vale? La prestación de cese de actividad. Funciona muy similar a cómo funciona el paro en el régimen general de la Seguridad Social. Me van a pedir los mismos requisitos. Primero, que lleve mínimo 12 meses cotizando por esa opción, como ocurre en el régimen general. Segundo, que el motivo por el cual yo cese la actividad sea una causa tipificada. Si yo me voy voluntariamente del trabajo, yo no tengo derecho a cobrar el paro. Si yo cierro voluntariamente mi negocio, no tengo derecho a cobrar la prestación de cese de actividad. ¿Vale? Tiene que ser o porque justifico que tengo pérdidas económicas, o porque tengo facturas sin cobrar, o en el caso de pérdida de la licencia administrativa, el negocio es de una pareja, en el caso de divorcio o separación, evidentemente no van a vivir juntos, tampoco van a trabajar juntos, uno de los dos cobraría el paro, y lo que se llamaría situaciones de fuerza mayor. Por ejemplo, pues lamentablemente este verano todo el tema de los incendios que ha arrasado determinadas zonas, pues si yo me quedo sin mi centro de trabajo, pues evidentemente pues, no puedo trabajar. Sería uno de los motivos de cobrar el paro. Y una peculiaridad, la prestación de cese de actividad también asume la cobertura para aquellas personas que llevan más de 60 días en situación de baja médica, contingencias comunes o contingencias profesionales, queden exonerados del pago de la cuota de autónomos. Es decir, siguen cobrando la prestación, pero no tienen obligación del pago, porque se encarga la mutua. Todas estas coberturas que yo os he explicado, aunque van a cargo de la Seguridad Social, con quien se hace de intermediario es la mutua, ¿vale? Os lo digo porque en el caso de la tarifa plana, que veremos más adelante, los emprendedores no tienen obligación de cotizar ni por cese de actividad ni por formación, porque las dos van juntitas. Entonces, que vosotros lo tengáis en cuenta. Vale, bases de cotización. Tener en cuenta que la base de cotización, como os decía, partíamos de un mínimo y llegábamos hasta una máxima. Hay 3 grupos. El primer grupo serían para aquellas personas que tienen menos de 47 años.
¿vale? La base mínima de cotización estaría en 960,60. Cuando hablo edad mínima o edad máxima, me refiero siempre en el momento de iniciar la actividad, no una vez que ya la tengo iniciada. ¿Vale? Entonces, partiríamos de eso de 960,60, que sería la mínima, y la base máxima sería de 4.139,40. A las bases de cotización siempre lo que se les hace es multiplicar por el tipo de cotización, por las coberturas. En el caso de autónomos hablamos del 30,60. Y de ahí sale la cuota. Lo que yo saco me sale de mi bolsillo para pagar. Es decir, yo pago 293,94 si no tengo tarifa plana, y a mí me figura en la Seguridad Social, para mañana la pensión de jubilación y demás, 960,60. Entre la mínima y la máxima, como os dije al principio, de euro en euro la cantidad que vosotros queráis. En el caso de las personas que son mayores de 47 años, pues estaríamos hablando que el mínimo es 1.035 y el máximo 2.113,20 en este momento. ¿Os acordáis que os dije que la Seguridad Social es lenta, no tonta? Vale. ¿Por qué nos limita a los mayores de 47 años cuando iniciamos actividad en estos tramos? Porque la Seguridad Social sabe que a partir de los 47, de los 50, las personas empiezan a subir su base de cotización pensando en la jubilación. Por eso nos lo topa de esa manera. Porque como son los años que se tienen en cuenta para el cálculo, pues soy autónomo, soy más listo que los ratones colorados. Busco la manera de abaratar lo máximo que puedo. Vale. Y por último tenemos casos excepcionales, ¿vale? Aquellas personas que por fallecimiento de un familiar, en determinadas circunstancias, se tienen que hacer cargo del negocio, que son esas bases que son un poco diferentes. Vale. Esto hasta 31 de diciembre del 2022, porque a partir de enero del 2023 ya sabéis que supuestamente cambia todo. ¿Mi base de cotización es estática? No, en absoluto. La base de cotización yo tengo hasta 31 de diciembre de este año 4 veces al año para poder cambiarla a lo largo del año. Es decir, la voy a acomodar en función de mis ingresos reales. ¿Vale? Seguimos. Aquí está. La previsión a futuro. Bueno, pues a partir del año 2023 nos han contado que vamos a empezar a tributar en función de los rendimientos, de los ingresos reales. Vale, ahora mismo lo que hay publicado es un Real Decreto que previsiblemente va a entrar en vigor el día 1 de enero del 2023. Os comentaré que se está elaborando un proyecto de ley. Voy a dejar el Real Decreto así, a un lado. Pero el proyecto de ley va más despacito, ¿vale? Porque el proyecto de ley, el procedimiento jurídico para establecerlo, un poquito más complicado, como explicarlo ahora aquí, pero viene a decir que nosotros hacemos una propuesta, el resto de los partidos políticos proponen sus mejoras a esa propuesta, se debate, se ve y finalmente se publica una ley, ¿vale? Tanto en cuanto no salga esa ley, tenemos todas las papeletas que a partir del 1 de enero empecemos a funcionar de esta manera. ¿Se va a tributar en función de rendimientos netos? No, se va a tributar en función de rendimientos, antes de impuestos, ¿vale? ¿Y es obligatorio para todo el mundo? Entre comillas. Aquellas personas que ya están dadas de alta como autónomos, que ya están cotizando, pueden seguir cotizando por la misma base de cotización que tenían a fecha 31 de diciembre de 2022, ¿vale? Aquellos que quieran irlo acomodando, lo pueden ir cambiando. ¿Qué ocurre? Que me puede pasar que transcurrido todo el 2023, cuando yo presente el ejercicio contable correspondiente, estamos hablando a finales del primer trimestre del 24, en la Hacienda pasen los datos a Seguridad Social donde se demuestre que mi supuesto salario ha sido mayor que el que yo había declarado. ¿Qué hará la Seguridad Social? Recordar, ¿qué va a hacer? Pues nada, lo más probable es que primero nos comunique que hay una diferencia, que nos ofrezca un periodo voluntario para abonar esa diferencia y si no lo hacemos, tracatrá 20% de recargo, ¿vale? ¿Puedo yo como autónomo ir, como os decía, acomodando en función de lo que vea que voy vendiendo a lo largo del 2023? Claro que sí, no 4 veces, 6, porque se amplía el periodo de adaptación. Lo de que existe tramos, bueno, es un poco relativo. Supuestamente para aquellas personas que no llegan al salario mínimo interprofesional, pues podrán escoger una base de 640 euros, con lo cual la cuota sí que es sensiblemente inferior. Pero fijaros, ahora mismo la base de cotización estaría dentro de la tabla 1 en el apartado 3, entre 900 y 1.166. Es decir, que los que se van a beneficiar de esta nueva normativa es muy poca gente. Y la poca que se va a beneficiar, prácticamente todo el mundo ya está
pagando una cuota inferior porque tiene tarifa plana. Pero bueno, esto es lo que se prevé que va a haber a partir del 2023 y yo de la mejor manera posible, no sé si lo he conseguido, he intentado explicaros. Vale, seguimos. Bien, como os decía, se aplica a la base de cotización un tipo de cotización que son las coberturas y de ahí sale la cuota. Actualmente el tipo de cotización en autónomos es el 30,6. Vamos al desglose. La partida de contingencias comunes ocuparía el 28,30 de ese 30,6. Es decir, 960,60 por 28,30 es lo que saldría de la parte que yo pago de contingencias comunes. Os explico esto porque vais a ver que la tarifa plana actualmente tiene más trucos que una película de chinos. Solo se aplica la tarifa plana, el porcentaje, el descuento sobre la base mínima de cotización que corresponde a la cuota mínima de cotización de contingencias comunes. Es decir, esa rebaja del 80% que tenemos en los primeros 12 meses, o 24, vamos a ver más adelante en qué caso son, se aplica exclusivamente sobre esa partida. El resto de partidas quedan intactas. ¿Vale? Las contingencias profesionales suponen el 1,3%, el cese de actividad el 0,9% y la formación el 0,1%. Un pequeño inciso. Estáis viendo que el cese de actividad, que os dije que va ligada a la formación profesional, es el 0,1%, estamos hablando de un 1%. Seguro que habéis oído 20.000 millones de veces que el paro de los autónomos, pagar por el pago de los autónomos es caro y además no sirve de nada. Lo de no sirve de nada lo vemos más adelante. Lo de es caro, el 1% de 960, o sea, 9,6 al mes es caro. Si no tenéis para pagar 9,6 al mes, no tenéis un negocio, tenéis un hobby. ¡Que está muy bien! Tenéis un hobby. Vale. Bonificaciones al emprendedor. Pues esta me la voy a pasar porque tengo después una comparativa con lo que es entre lo que hay hasta 31 de diciembre del 2022 y lo que habrá a partir del 1 de enero del 2023. Julia, ¿cómo vamos de tiempo? Perdonad que me había silenciado porque tengo una tos. Sí. ¿Cómo voy de tiempo? Yo creo que vamos bien. Además, vale. Yo es que ahora mismo estoy obnubilada con toda esta información. O sea, que es que estamos en el momentazo, Yolanda, no lo podemos dejar. Vale, venga, le doy al play. Y que además lo que queda les va a encantar, porque yo creo que para muchas de nosotros seguro que es la primera vez que estamos entendiendo las contingencias, el cese de actividad, etcétera, etcétera. Pues si lo hubiéramos explicado despacio y fajita... No, lo has explicado perfecto. Perfecto, lo has explicado. Venga, quiero no pasar por alto este apartado de mitos y leyendas. El primero, España es el país de Europa donde más se paga la seguridad social por ser autónomo. Falso. Vamos a hacer una comparativa con los más cercanos que tenemos, Francia. Si yo cotizo por 1.000 euros en España, estaré pagando una cuota de unos 293 euros aproximadamente. Y eso me va a dar derecho a una pensión de 750 euros. Si cotizo en Francia por 1.000 euros, voy a estar pagando 180 euros. Es más barato, es verdad, pero la pensión media en Francia es de 400. ¿Me compensa estar pagando una cantidad frente a lo que voy a percibir? Cuando comparemos, hay que comparar cosas iguales. A iguales cotizaciones, iguales prestaciones. Y vais a ver que no ocurre así. Segundo mito. En España la cuota de autónomos es fija. Ya habéis visto en las diapositivas anteriores que de fija no tiene nada. Yo escojo entre unos baremos lo que mejor se acomoda a lo que yo estoy ganando. Tercer lugar, en la actualidad en España adecuar la cotización a ingresos no es posible. A día de hoy, 4 veces al año. A partir del 1 de enero, 6 veces al año. Y por último, los autónomos españoles son los que menor protección social tienen del resto de Europa. Vuelvo a decir lo mismo. Hay que comparar cosas que sean iguales. Coberturas que yo tengo por cotizar a la seguridad social en España. Asistencia sanitaria, prestación, bajas por contingencias comunes, contingencias profesionales, maternidad, paternidad, jubilación, prejubilación y capacidad permanente, prestaciones de orfandad, régimen de pensión de alimentos. Todo eso viene de lo que yo pago a la seguridad social. Hay en otros países donde no se tienen esas coberturas. Y hay en otros países que esas coberturas, como ocurre, por ejemplo, en Finlandia y en Noruega,
que parte de esas coberturas no las tengo por la cotización a la Seguridad Social, sino que las tengo por ser ciudadano o residente de ese país. Por eso, comparemos cosas que son iguales. Entonces, comparamos la protección que generamos derecho, por la que contribuimos, con lo que contribuyen en otros países y lo que obtienen. Fuera parte que después, cuando hablamos de los porcentajes, como habéis visto en el tema de la pensión en Francia, bajan mucho. Vale. Bueno, la parte de trámites, aunque os la contase cantando, no iba a ser mucho más divertida, ¿vale? Ya hemos hecho los trámites con Seguridad Social. Ahora empezamos con los trámites fiscales. Hay dos tipos de obligaciones, ¿vale? Por un lado, me tengo que dar de alta en el modelo 036 o 037, dependiendo si voy a ser persona física o persona jurídica, y darme de alta en lo que se llama el impuesto a actividades económicas. Impuesto a actividades económicas es una codificación que utiliza Hacienda, ¿vale? Por la cual cada actividad le asigna un código y en función de ese código va a definir cómo son sus obligaciones fiscales. Si voy a estar encuadrado en el sistema de la estimación directa o voy a estar en el sistema de la estimación objetiva. Muy brevemente, estimación directa. Ingresos menos gastos igual a beneficios. Es decir, cojo todas las facturas de lo que he vendido, resto todas las facturas de lo que he comprado y sobre la diferencia que son los beneficios aplico un porcentaje a través de IRPF, declaración de la renta, y tributo, igual que ocurre en el régimen general con lo que me retienen de la nómina. Estimación objetiva, los famosos módulos. Hay actividades que es muy difícil saber realmente cuánto se está vendiendo. Pues porque la gente no pide factura. ¿Vosotros vais a la cafetería, pedís un café y le pedís una factura? No, pues ese tipo de actividad está en módulos. ¿Qué hace Hacienda? Otra que es lenta, no tonta. Lo que hace es fijarse en una serie de parámetros para intuir cuánto puede estar ganando esa persona. El ejemplo de la cafetería. ¿Qué hace Hacienda? Se fija en cuántos metros tiene la barra, qué potencia tiene contratada de luz, potencia de la cafetera, número de mesas, número de sillas, metros que tiene la superficie. Y con eso dice, esta persona debe estar atendiendo unas 200 personas al día, con lo cual está haciendo 200. Y paga siempre a razón de esa cantidad. ¿Qué pasa en el mes de diciembre? Que no vende 200, vende 400. Pues fenomenal, porque el señor tributa en función de 200 cafés al día. ¿Qué pasa en agosto? Aquí en León, que no queda ni un as. Pues que vende 50. Con lo cual, esa empresa sigue pagando a razón de 200 cafés al día. ¿Qué ventaja tienen los módulos sobre la estimación directa? Que siempre sé lo que voy a pagar. No hay fluctuación. ¿Qué ventaja tiene la estimación directa sobre los módulos? Pues que pago en función de la realidad que estoy viviendo. La estimación directa se divide a su vez en dos modalidades. Estimación directa normal y la simplificada. Simplificada cuando mi volumen de facturación está por debajo de 1 millón de euros. Lo que vais a ganar el primer año, cuando montéis como el negocio como autónomos. Estimación directa normal, cuando yo empiezo a ganar por encima de 1 millón de euros a partir del segundo año, porque habíamos quedado que montábamos un negocio para ganar dinero, ¿no? Y mucho. Vale, y por último, nos vamos a unos trámites con la administración local. Pues todo lo que tenga que ver con la licencia de apertura de la actividad, la licencia de las obras, el cambio de la titularidad del negocio si existiese, los cambios de actividad en el caso de actividades inocuas, eso cada uno en su ayuntamiento. Bueno, ahora tengo un vídeo que es muy entretenido, dura unos 3 minutos 30. Lo dejo, vale. Pero Yolanda, ¿tiene audio? Sí, ¿no se oye? Ha empezado con una musiquita así muy suave. No se oye. ¿Se ha oído ahora del...? No tiene audio. Pues nada. O por lo menos yo no lo oigo. Que supongo que nos estará pasando a todos igual. Pues si no lo oís, me lo salto. Bueno, es una pequeña parodia de una persona pequeña que quiere ser autónomo y todas las dificultades que se encuentra con la administración a la hora de tramitar. Espero que luego cuando se comparta o si pasáis si alguien quiere verlo... Seguro, yo sí. Vale, seguimos. Errores más comunes del emprendedor. Las trabas legales y la burocracia con la que nos podemos encontrar, la falta de formación en gestión empresarial. No vale con saber mucho de lo que voy a hacer. También tengo que conocer cómo tener saneado mi negocio.
A mí me encanta, yo antes de estar aquí, vengo de una asociación de autónomos, tuve 17 años, y cuando tú le preguntabas a un autónomo de cómo está de saneado o cuánto vendes, te decía lo de, espera que le pregunte a mi gestor. Error. Nadie se va a preocupar más de tu negocio que tú mismo. Y si tú no sabes cómo está de saneado, mal vamos. Realizar un plan financiero alejado de la realidad. Aquello que os hablaba de enamorarse del proyecto y no ser coherente con lo que puedo vender. Si yo voy a vender 2.000 pasteles al día, pero si en el pueblo solo hay 50 personas, ¿cómo vas a vender 2.000? ¿Vale? Falta de motivación para emprender el negocio. Hay un dilema de ¿el autónomo nace o se hace? Yo creo que hay de los dos. El que nace, que lo lleva en la sangre porque lo ha vivido de cerca o ha tenido esa inquietud, y el que, por necesidad o no, ha tenido esta ilusión y lo lleva adelante. Deficiencias en la comunicación del producto o servicio, la importancia del plan de empresa, qué voy a hacer, a quién va dirigido, qué quiero vender, análisis erróneo del mercado, competencia, la directa, la indirecta, el nicho de mercado que yo tengo, los clientes, dónde puedo vender, cómo puedo vender, elegir mal el público objetivo. Esto es poner una pastelería delante de una residencia de ancianos. Como no los hagas en azúcar, lo veo complicado. Elegir mal el personal colaborador. Aquello de colocar a la novia del primo. No conocer bien las oportunidades y amenazas que pueden afectar a nuestro producto o servicio. Empezar la actividad con poca liquidez. Y por último, pues desconocer los puntos débiles y fuertes de nuestro producto. Nosotros tenemos que saber perfectamente qué es lo que estamos vendiendo. Y evidentemente le vamos a decir a todo el mundo que lo nuestro es maravilloso, pero nosotros internamente tenemos que saber dónde tiene la cojera nuestro negocio, ¿vale? Nuestro producto. Evidentemente solo vamos a hablar de las bonanzas que tiene nuestro producto, pero debemos de conocer los puntos débiles para saber cuando nos llegue un cliente quejándose de una determinada circunstancia, cómo resolver ese tema. Vale. Y por último vamos a la parte que supongo que os interesa bastante, el tema de las ayudas y subvenciones. Vale. A ver, tener en cuenta que la tarifa plana es estándar, es para toda España, ¿vale? Pero luego hay una serie de ayudas que van por comunidades autónomas. Informaros. Bueno, la tarifa plana y la prestación de cese de actividad funcionan en toda España igual, ¿vale? Y el tema de financiación prácticamente lo mismo. El resto que hay, como dirían en Galicia, las meigas, a ver, las ailas, informaros. Cámaras de comercio, Cruz Roja creo que presta este servicio prácticamente en todo el territorio nacional, asociaciones profesionales, y si no, directamente las instituciones, la Junta o la Delegación, organismos oficiales. La tarifa plana, vale, hasta 31 de diciembre del 2022 hay 4 modalidades de tarifa plana. Tenemos para aquellos emprendedores que son varones menores de 30 años o mujeres menores de 35, a ver, lo de la diferencia de la edad. Vamos a ver, Europa dice que las mujeres parecemos más jóvenes durante más tiempo y además somos más jóvenes durante más tiempo. Esos 5 años de diferencia, ¿vale? Esto de que la gente no te pueda parar en directo tiene muchas ventajas. Me voy a venir arriba, ¿eh? Vale. Para los emprendedores jóvenes, varones menores de 30, mujeres de menos de 35, lo primero que se aplica es una bonificación del 80% sobre la cuota de contingencias comunes de la base mínima de cotización. ¿Significa que si yo tengo una base más alta no tengo tarifa plana? Sí, pero no vas a ver una reducción del 80% sobre la totalidad de la cuota, ni tampoco sobre la parte correspondiente a las contingencias comunes, sino siempre sobre la base mínima. Terminada esta bonificación, sin que haga absolutamente nada, me van a activar otra bonificación del 50% durante los 6 meses siguientes. Y terminada esta, me van a aplicar otra bonificación del 30%, en este caso durante 18 meses. Es decir, durante los 36 primeros meses de vida de mi negocio, en lugar de pagar los 293 euros que vale la cuota de autónomos, yo estaré pagando, no llegará a 70 euros al mes los primeros 12 meses, unos 160, 170 los 6 meses siguientes y alrededor de unos 200 euros los 18 últimos meses. El segundo supuesto, cuando el varón es mayor de 30 años, tiene los 30 años, es decir, hasta el día antes de cumplir los 30, es la opción 1. El día que cumple los 30 y en adelante, mayor de 30. Y mujeres mayores de 35. Como podéis ver, los porcentajes son igual, son 3 niveles, 80, 50 y 30, y lo único que varía es que el último tramo, en lugar de ser de 18 meses, es de 6 meses.
Luego hay una tarifa plana especial para aquellos que habitan en municipios de menos de 5.000 habitantes. Durante los 24 primeros meses tienen una reducción del 80% y en el caso de los, porque si os dais cuenta, en la opción número 2, el total de tiempo de bonificación es 24 meses. En la opción 1 es de 36, pues esos 12 meses que quedan ahí de diferencia, en el caso de municipios de menos de 5.000 habitantes, ese 30%, esos 12 meses adicionales, es cuando lo tienen. Por eso tienen asterisco, ¿vale? Solo ese determinado supuesto. Y después hay una cuarta opción, que es para aquellas personas que cuando inician actividad ya tienen reconocida o una minusvalía superior al 33% de grado, o son víctimas de violencia de género o víctimas de acciones terroristas. En cualquiera de los tres supuestos, su tarifa plana dura 5 años. El primer año con una reducción del 80% y los 4 años restantes con una reducción del 50%. Hay una excepción. En el caso de que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes, se les añade el 80%, 12 meses más, que se le quita a la parte del 50% de los 48 meses. Al final, esa persona también tiene 5 años de tarifa plana, ¿vale? Pero 24 meses de reducción del 80% y 3 años de reducción del 50%. Hay una peculiaridad. Aquellos autónomos que tienen una minusvalía sobrevenida, exclusivamente en ese caso, se les hace el reconocimiento que una vez que tengan el reconocimiento de la minusvalía sobrevenida, pueden solicitar, deben solicitarlo, si no lo solicitan, la administración pocas veces hace algo de oficio, que no se cobrar. Tengo que pedirlo y me activarán esta tarifa plana especial de 5 años. Vale. Uy, perdón, que me he ido. Vale, esto es lo que os estaba explicando ahí. Vale. Bien, a partir del 1 de enero del 2023, suponiendo que se haga efectivo el Real Decreto del que estábamos hablando, durante los 12 primeros meses pagarás una cuota de 80 euros. Caso de las minusvalías superiores al 33% será de 24 meses. Solo, nada más. Ni el 50 después, ni el 30 después, nada. 80 euros al mes, los 12 primeros meses, o salvo los que tienen minusvalía, 24 meses. A partir de ese momento, pues aquellos que puedan justificar, más bien que prevean que no van a llegar al salario mínimo interprofesional, podrán acogerse a otra tarifa de otros 80 euros adicionales. Y en el caso de las personas de minusvalía, que eran 24 meses, pues los 12 meses a continuación. Tener en cuenta que cuando hablábamos del tema de la fiscalidad, que hay dos formas de tributar, estimación directa y módulos. Si yo estoy en estimación directa, muy bien, lo puedo demostrar cuál ha sido el rendimiento real de mi negocio. Pero si estoy en módulos, a ver cómo lo hago. Recomendación, aquellas personas que estén encuadradas en el sistema de módulos o que tengan previsto emprender en el sistema de módulos, que empiecen desde el primer día a llevar una contabilidad. Libros que cuando presenten los trimestres se van a Hacienda y le dicen al funcionario que les ponga el sello para que ese documento se convierta en documento oficial, para que puedan demostrar después que no están llegando al salario mínimo interprofesional y por tanto le corresponde continuar con esa tarifa de 80 euros al mes. Vale, prestación por desempleo. Aquellas personas que hubiesen generado derecho contributivo a la prestación al paro son las que pueden acogerse a esto. Insisto, prestación contributiva, no ayuda a la familia, no ayuda después del paro, no, esas no se pueden materializar para iniciar la actividad, ¿vale? Solo los que son contributivos. Vale, puedo utilizar el dinero del paro de varias maneras diferentes. La primera, puedo no tocar ese dinero, ¿vale? No me hace falta para iniciar la actividad, por lo tanto, lo dejo ahí. Y si mi negocio va mal y tengo que cerrar, solicito una reanudación de la prestación siempre que lo haga dentro de los 5 primeros años. He dicho reanudación de la prestación, es decir, si tengo esa intención, lo mejor es que cobre la primera mensualidad para que pueda reanudar. Bien, y puedo, si no, utilizar el dinero del paro. ¿Cómo lo puedo hacer? De dos formas distintas. O bien puedo compatibilizar, es decir, mes a mes voy cobrando mi prestación como si fuese demandante de empleo, pero ya he iniciado mi actividad como complemento. Tiene una letra pequeña. Ahí puedo estar hasta un máximo de 9 meses, 270 días. Si yo tengo 12 meses reconocidos de paro y me acojo a la compatibilización, pues resulta que habrá 3 meses que estoy desaprovechando.
o que si cierro puedo rescatar posteriormente. Y la otra, la más conocida, es lo que llamáis el pago único, la capitalización. Cojo el dinero del paro para iniciar la actividad. Bien, puedo pedir el 100%, es decir, todo lo que me corresponde de paro lo puedo pedir para el inicio de la actividad. O puedo pedir una parte para el inicio de actividad y lo que no me gaste para que me vayan pagando la cuota de los seguros sociales. O puedo pedir todo para el pago de los seguros sociales. Cuando los seguros sociales, vamos a ver. Al INEM le da igual. Si cojo la base mínima, la máxima, la de aproximación, si tengo tarifa plana, si no tengo tarifa plana, le da igual todo. Cuando yo acojo mi cuota, o sea, mi prestación, para que me vayan pagando las cuotas de la Seguridad Social, el INEM me va a ingresar todos los meses 296 euros, lo que corresponde a la cuota mínima de autónomos. ¿Que yo tengo tarifa plana y solo pago 60? Bueno, pues mira, me quedan 230.000 para gastar en otras cosas. ¿Que yo he querido tener una base de cotización más alta o no tengo derecho a tarifa plana y estoy pagando 400 euros? Pues ellos me ingresan 296 euros. Bueno, podéis sacar más información a través de la propia página del SEPE o del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el enlace que os facilito ahí. Luego hay un complemento. Hay algunas comunidades autónomas, no todas, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Madrid sé que lo tiene, la de Castilla y León también lo tenemos, que se llama la tarifa plana plus, que es un complemento a los descuentos que estoy teniendo en la tarifa de emprendimiento. En Madrid, si mal no recuerdo, es que sigues acogido a lo de los 60 euros durante el año siguiente. Y aquí en Castilla y León, somos más pobres, entonces el periodo en el que estamos cotizando al 60%, perdón, el 50%, esos 6 meses, pues es lo que nos dan de dinero. Sé que hay otras comunidades que tienen también otras versiones, otros complementos a la tarifa plana. Informaros. ¿Dónde podéis pedir información en estos casos? Bueno, pues a través de las consejerías de empleo, las consejerías de industria, las consejerías de comercio, todas ellas os van a, si no estáis, te van a redireccionar. Bueno, da igual, no me va a salir. Otro tipo de subvenciones. Subvenciones al inicio de la actividad. Tenemos subvenciones en algunos sitios por creación de empresa, a través de la Consejería de Empleo y otras consejerías o otras dependiendo de la comunidad autónoma. Al emprendimiento, también van a través de la Consejería de Empleo. La ampliación de la tarifa plana, pues aquí a través de Economía Social. Ayudas a través de las diputaciones en aquellas comunidades que sean pluriprudenciales. Pluriprudenciales no tienen diputación, tendrán la propia comunidad. Y ayudas específicas en algunos ayuntamientos también para el tema del inicio de la actividad. ¿Dónde las vais a encontrar? Hay una plataforma buenísima que es de la Dirección General de la Industria de la Pequeña y Mediana Empresa, que es ipime.org. Os pongo el enlace directo para que entréis a ver las últimas ayudas que estén publicadas. En ese portal de ipime.org también tenéis un simulador para hacer un plan de empresa. Hay otro tipo de ayudas que son ayudas a fondo perdido. Os hablo de las de Castilla y León, ¿vale? Pero por similitud podéis tenerlas en otras comunidades autónomas. Tenéis subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el fomento del desarrollo de la actividad económica por cuenta propia, que es el emprendimiento. Aquí terminan el 31 de octubre. Hay otra que es especial para emprendedores que tienen titulación universitaria o un FP en grado 2, un FP en grado 3. Hay una ayuda específica del Ayuntamiento de León para aquellos que abren un establecimiento de cara al público. Hay otra ayuda que va dirigida a la extensión de la continuidad de la tarifa plana, lo que se habla de la tarifa plana plus. Ayudas a emprendedores de municipios de menos de 20.000 habitantes, se van a través de la Diputación, es un complemento. Y subvenciones para la creación de empresas confeccionadas por los Fondos de Desarrollo Regional, FEDER, en el año 2022. Estas son las que vienen del Instituto de la Competitividad Empresarial, ¿vale? Que es un organismo que tenemos aquí en Castilla y León que depende de la Consejería de Empleo y Economía. Van destinadas, pues, no a la creación de cualquier actividad, de determinadas actividades, para potenciar esas líneas. Cuando ya no soy emprendedor, no tengo ayudas, no, crecemos y tenemos ayudas a la inversión, a la internacionalización del negocio, y demás, la contratación. Estas vienen o de fondos europeos, o de fondos nacionales, o de fondos regionales, o de fondos locales, o incluso a veces de fondos propios, porque a veces hay pues bancos o asociaciones que sacan alguna partida en esa línea. Lo mismo, a través de la página de ipime.org
las vamos a ver todas. Yo os pongo un pequeño ejemplo, ¿vale? Aquí en Castilla y León, pues en la inversión tenemos proyectos de inversión en la PYME que siempre van ligados a aquellas inversiones a partir de 30.000 euros hasta 1,5 millones de euros, o incentivos regionales, que son cosas muy especiales a partir de casi 1 millón de euros. La expansión internacional, que una cuantía mínima de 2.000 euros, y es un porcentaje del 40% de la inversión, al I+D+I, fomento de la innovación de las pymes, proyectos de I+D, incorporación de las TIC en las pymes, proyectos de I+D en el sector TIC, planes estratégicos de industria y desarrollo, proyectos de I+D de interés regional realizados por centros tecnológicos, o también pues, proyectos de I+D en colaboración efectiva de centros tecnológicos en Castilla y León y en las empresas de Castilla y León. Yo os digo que cada uno mirar en vuestro entorno lo que tenéis, y si no, esa página que os remitía prácticamente viene todo, porque está muy bien documentada. Luego hay ayudas a la contratación. Pues aquí, por ejemplo, tenemos de recuperación del empleo, de contrato indefinido, de contrato indefinido del primer trabajador, de la transformación de contrato temporal de determinados contratos a contrato indefinido, o todo lo que tiene que ver con la ampliación de la jornada siempre que lleve esta persona al menos un año con nosotros. Además de las subvenciones, dinero, que me dan, tenemos posibilidades de bonificaciones y reducciones a la contratación laboral. Esos son dinero que no pago a través de la Seguridad Social y están destinadas a colectivos muy específicos, ¿vale? Personas con discapacidad, mayores de 45, menores de 25, procedentes de empresas de trabajo temporal, conversión de contratos a indefinidos, víctimas. Bueno, como os decía, son colectivos muy específicos. A través de la propia página del SEPE también podéis acceder a cada una de estas y ver pues, los requisitos que os van a pedir en cada una de ellas. Y por último hablamos de financiación. Hasta ahora hemos hablado de subvención, dinero para mí para siempre, cumpliendo los requisitos. Financiación, estamos hablando de dinero que me prestan, que tengo que devolver y que lamentablemente va acompañado de unos feos intereses. Bueno, si fuéramos el banco serían unos intereses muy bonitos, pero como nos toca sacarlos del bolsillo, pues son feos. Fuentes de financiación. Aunque yo os hablo de la lanzadera financiera de Castilla y León y de Veraval, esto lo hay en todas las comunidades autónomas con distintos nombres. ¿Vale? Tenemos financiación a través de las sociedades de garantía recíproca. Iberaval es la sociedad de garantía recíproca que funciona aquí en Castilla y León y en Navarra. En Madrid, si mal no recuerdo, se llama Iberaval. Esas es una financiación muy interesante porque los tipos de interés son muy pequeñitos. Dinero más barato que ese están alrededor normalmente de entre un 2, un 1%. Dinero más barato que ese, las 3 Fs en inglés. Family, Friends and False. A los 3 que preferentemente no los vamos a pedir dinero. También tendríamos una línea ICO. El ICO es el Instituto de Crédito Oficial. El gobierno presta el dinero al Instituto de Crédito Oficial. El Instituto de Crédito Oficial lo prestan los bancos lo prestan a los usuarios. Menudo rollo. ¿Quién arriesga la apuesta? ¿Quién pone el tipo de interés? El Instituto de Crédito Oficial. ¿Qué ocurre con el banco? Que el banco lo que quiere es que tramite un préstamo personal. ¿Por qué? Porque los préstamos personales suelen estar por encima del 10%. Y una línea ICO está entre un 5 y un 7. ¿Cómo sé que el señor del banco me está tramitando una línea ICO y no un préstamo personal? Porque no me fío de él. Y cuando me da la documentación, llamo al 900-121-121 o entro en www.ico.es y compruebo periodo de amortización, tipo de carencia, todo que corresponde a una línea ICO. A ver, el dinero me hace falta. Y yo voy a firmar lo que el señor del banco me ponga delante. Pero siempre le podré decir que sepas que yo sé que lo que estoy firmando es un préstamo personal, una línea ICO. Vale. Y por mi parte, hasta aquí puedo leer. Maravilloso, Yolanda. Yo creo que la explicación ha cubierto todos los puntos y más de lo que hubiéramos podido esperar, porque creo que meter en una misma explicación, para que la gente entienda que no todas las personas que se dan de alta como autónomos son emprendedores, es decir, hay muchos autónomos que se dan de alta como autónomos porque la empresa para la que vayan a trabajar o ese cliente lo demanda, pero no siempre van a ser emprendedores porque los emprendedores tienen una problemática detrás, que es lo que Yolanda os ha estado contando, que es lo que nunca se puede perder de vista, con lo cual esa distinción a mí ya de entrada me ha parecido fabulosa. Que entienda la gente también que cuando nos lanzamos a emprender hay muchas formas jurídicas que pueden dar respuesta a la situación específica en la que nosotros nos encontramos y que hay que preguntar primero, por ejemplo, el tema de los autónomos colaboradores.
¿Cuántas veces te encuentras que hay familiares trabajando en una misma frutería que no saben la existencia del autónomo colaborador y están pagando muchísimo más de lo que deberían pagar para poder hacer el mismo trabajo? Están incurriendo en el doble de costes a veces, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Saber cómo pasar de una forma a otra es una de las preguntas, por ejemplo, que aparece en el chat, ¿no? Porque dicen, ¿y cómo sé si tengo que seguir siendo autónomo o si me tengo que convertir en una SL? Que es siempre la pregunta del millón, ¿verdad, Yolanda? Correcto. Plan de empresa. Ahí es donde vamos a ver la trazabilidad de nuestro negocio. Si me interesa empezar como persona física o como persona jurídica y en qué momento de crecimiento a mí me interesa pegar el salto. Exacto. Sobre todo, nosotros muchas veces lo que decimos es que hay veces que la forma jurídica, pues como hablábamos antes, ¿no? Con los autónomos, que te das de alta como autónomo porque el cliente te lo impone, y hay veces que la forma jurídica se impone, ¿vale? Como es el hecho a lo mejor de tener que trabajar como agencia de viajes, ¿no? Correcto. Pero si no lo impone, pues yo creo, Yolanda, no sé lo que piensas tú, la recomendación general es vamos a empezar siempre por lo más fácil, que es ser autónomo. Y con lo más económico. Exactamente, que es lo más fácil, lo más económico, que tiempo para después entrar en la doble imposición de la que está hablando Yolanda, que es una realidad, ¿vale? Vas a tributar como persona física, como sociedad, ya habrá tiempo. Y luego, claro, acordémonos también de que luego dentro de ser una sociedad tenemos muchas formas, que no se nos olviden las cooperativas y las sociedades laborales, que son dos formas de emprender muy interesantes, que están siendo cada vez más apoyadas desde las instituciones. Aquí en Madrid, por ejemplo, existen subvenciones que en el caso de las cooperativas son anuales, o sea que es la única forma mercantil que tiene las subvenciones anuales, con lo cual, bueno, pues no se nos olvide, ¿vale? Pero también no vayamos a error. Las cooperativas, cuando yo monto un negocio, lo monto con la finalidad del lucro, de ganar pasta. Cuando yo monto una cooperativa, la finalidad no es el lucro, es el mantenimiento de esos puestos de trabajo. Es decir, no revierte beneficios, no paga beneficios, los beneficios se reinvierten nuevamente en la sociedad cooperativa. ¿Que está fenomenal esa fórmula? Sí, pero cuando nosotros decidimos coger esa fórmula es porque conocemos las ventajas que tiene y muchas y las desventajas. Otra de las ventajas que tienen las empresas cooperativas es que no tengo por qué estar obligatoriamente encuadrado en el sistema del régimen especial del trabajador autónomo, que me puedo encuadrar en el régimen general de la seguridad social. Ventajas, hombre, que las coberturas son más amplias porque la base de cotización es más alta del régimen general que la de autónomos, ¿vale? Pero me perjudica, que me sale más cara, pero me beneficia en el aspecto de las coberturas. Yo es que no soy partidaria del café con leche. Café con leche va desde el café solo hasta la leche manchada con una gota de café. Fijaros el abanico que hay. Pues a la hora de constituir una empresa ocurre exactamente lo mismo. Y hay que ver cuál es el tipo de café que a mí me gusta o que mejor encaja en mi proyecto. Vale, totalmente de acuerdo contigo. Y además, justo en línea con lo que estás diciendo, pues repetir un poco lo que ha dicho Yolanda. Muy importante que os asesoréis, ¿vale? Los que ya nos conocéis, sabéis que desde Cruz Roja Española, desde el proyecto Impulsa, podéis meteros en la página web para ver en qué territorios estamos, que cubrimos casi el ámbito nacional. Y ahí os vamos a explicar esto que ha dicho Yolanda tantas veces como sea necesario. Es decir, se hace un acompañamiento muy específico para las personas, se hace esa capacitación de la que estaba hablando Yolanda, que es tan interesante porque no nacemos todos aprendidos, ¿vale? Nos vamos haciendo poco a poco, lo del emprendedor se hace, pues bueno, pues muchos nacen, pero además se hacen, ¿vale? O se consolidan, que está muy de moda esa palabra también. Entonces, acudir, como bien dice Yolanda, las cámaras de comercio también están para eso. Hay muchas entidades que ayudan al emprendimiento, pero siempre preguntar, porque el problema es que pasa mucho que después de haber hecho algo queremos revertir la situación. Y esto os lo digo en línea con lo que ha explicado Yolanda, por ejemplo, de los permisos de trabajo para las personas, para los colectivos que no son o españoles o nacionalizados, ¿vale? Sabéis que hay muchas veces que el permiso nos lo dan por cuenta ajena
y después queremos o cambiarlo al cuenta propia o compatibilizarlo. No hagamos nada, ningún trámite que toque algo de extranjería que pueda perjudicar la situación de base en la que nos encontramos. Venir a Cruz Roja, acudir a la Cámara, etcétera, pero lo que dice Yolanda de que las situaciones se pueden cambiar, se pueden modificar en el tiempo, es así, pero vivimos en un sistema y dentro de ese sistema pues existen unos plazos y existen unos pasos que hay que dar, ¿vale? Entonces, pues hay veces que nos pasa que por correr, porque la vida nos puede, tenemos un contrato, tenemos un permiso de trabajo por cuenta ajena y decidimos darnos de alta al cuenta propia sin esperar a que haya habido una resolución, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de cosas, la gente que acude, por ejemplo, a nosotros, que seguro que acude a la Cámara, son el tipo de cosas que nosotros os vamos a asesorar para que no hagáis, ¿vale? Entonces, siempre, pues eso, pedir ayuda, ¿vale? Nos preguntaba aquí una de las compañeras que está en el chat que si podíamos hablar más sobre pluriactividad. No sé exactamente a qué se refiere, porque yo creo que a lo mejor ya lo has cubierto. Imagino que el tema de pluriactividad va porque hay varios supuestos, o dos supuestos. Puede Aquellas ser. personas que quieren... vale, habría tres supuestos. Los que vienen del régimen general y además simultanean, pues, es decir, primero estoy en el régimen general y después paso a régimen general más autónomos, y a la contra, que empieza con régimen de autónomos y luego pasa a régimen general. Es bastante parecido. Lo que tenéis que tener en cuenta es, cuando yo estoy en el régimen general, puedo estar a jornada completa o una jornada inferior de la completa. Si yo me doy de alta como autónomo, me doy de alta jornada completa. En autónomos solo se entiende jornada completa de 8 horas. ¿Vale? No hay otra opción. Es decir, mi base de cotización siempre va a ser en esa línea. Yo puedo, con la base completa, acogerme a la tarifa plana, que me mejora, o puedo comunicar que me encuentro en situación de pluriactividad y, por lo tanto, me dejan los 18 primeros meses escoger una base de cotización en autónomos comprendida entre la mitad y la totalidad. ¿Vale? Me lo dejan escoger durante los 18 primeros meses, durante un tiempo determinado, y luego ya paso a la jornada completa. Económicamente es mucho más atractivo en la tarifa plana que existe hasta el 31 de diciembre que esas personas se acojan a la tarifa plana con la cuota completa de autónomos, en lugar de estar jugando entre la mitad y la totalidad. Aquellos personas del régimen general que están con una base de cotización, con un contrato, perdón, que no es de jornada completa, a eso se les permite escoger entre el 75 y el 85 de la jornada de autónomos. Pero pagas la cuota completa, ¿vale? En el porcentaje de esa base de cotización, pero la cuota completa. No suman tarifa plana más base reducida por estar en situación de preactividad. No sé si lo he explicado. Sí, o sea, yo creo que, un poco por lo que yo veo aquí, porque se puede estar de autónoma y en modalidad de pluriactividad. A ver, no es que, es lo que dice Yolanda, no es que elijas esa modalidad. Lo que te hace la pluriactividad es que permita, bueno, una deducción para que no haya una duplicidad del mismo pago a la seguridad social. Como ya estamos cotizando por determinadas coberturas, pues lo que hace es que te permite descontar de esas cuotas teniendo en cuenta que estés por cuenta ajena y por cuenta propia. Con lo cual, ¿puedes darte? La respuesta es sí, sí, claro. Claro, lo que está diciendo Yolanda. Sí, claro. Perfectamente. Te puedes dar de alta. ¿El coste que va a tener? Bueno, más alto. Es más alto, pero también se entiende o se supone que lo estás haciendo porque vas a tener más ingresos. Correcto. Y también porque quieres asegurar tu cobertura en ese otro escenario. Es decir, si yo mañana tengo una baja, vamos a suponer que me accidento en el trabajo, ¿vale? En el trabajo del régimen general. Me he accidentado en el trabajo del régimen general, yo tengo derecho a cobrar la prestación que me corresponde por contingencias profesionales generadas del régimen general. Pero es que en autónomos quedo imposibilitado para poder trabajar. Como no ha sido en el trabajo del autónomo, sino en el de régimen general, en el régimen de autónomos estoy en situación de baja por contingencias comunes. Cobro a través de la Seguridad Social por ser trabajador y cobro a través de la mutua por ser autónomo. La importancia de dejar de ver la cuota de autónomos como un impuesto. Es una inversión, es una huchita.
Correcto. De ahí también la importancia de lo que os ha explicado Yolanda. Vamos a ver, a mí me ha parecido también fundamental que la gente no se asuste con el tema de los trámites iniciales porque, como dice Yolanda, son trámites que a través de determinadas instituciones y de los puntos PAE, que son los puntos de ayuda al emprendimiento, que están por toda España y es fácil encontrarlos, es un trámite que se puede hacer de forma gratuita, ¿vale? El que quiera pagar gestoría, pues también bienvenido sea, ¿no? Pero sobre todo que tengáis en cuenta lo que os está diciendo Yolanda, entender por lo que estáis cotizando, porque en esa parte de la tarifa plana, como bien os ha dicho, no es obligatorio, pero después tampoco nos asustemos cuando llega la pandemia y como no estamos cotizando por cese de actividad, tampoco nos corresponde la ayuda, ¿vale? O sea, quiero decir que la cotización es un seguro que nos protege frente a contingencias, que las contingencias pueden ser comunes o del trabajo o de cese de actividad, ¿vale? Y en base a lo que nosotros cotizamos, recibimos el dinero. Yo creo que eso ha quedado súper claro, ¿vale? Entonces, como bien dice Yolanda, hombre, si vamos a emprender, como en cualquier escenario de la vida, vamos a informarnos bien de por qué estamos pagando. O sea, a mí me ha parecido que eso es súper ilustrativo, es una inversión, no es... Siempre lo metemos en los planes ahí, ¿no? El coste fijo. Y es, porque es un gasto fijo que vais a tener todos los meses. Pero la gente, por ejemplo, cuando le hablas de un seguro de salud, pues entiende que paga un seguro de salud para tal, ¿vale? Pues esto es igual, es la misma cosa, ¿vale? Entonces, me estoy dando cuenta de que se nos ha pasado el tiempo, Yolanda, gracias a ti, que ha sido maravilloso, horas y horas y horas. Las preguntas han quedado todas contestadas porque hay una sobre solicitud de asilo, que yo lo que recomiendo es que como el tema de solicitudes de asilo es tan variopinto, sí. Bueno, si estás cerca de algún sitio donde haya Cruz Roja, acude porque los técnicos te van a poder informar y asesorarte para tu caso concreto porque cambia dependiendo de los países y si no, pues acude a otra institución, acude a una cámara, etcétera. Todo lo que estaba preguntado en el chat se ha contestado. Va a estar el material disponible para la gente que ha estado aquí y va a estar en redes, con lo cual, pues en ese sentido no hay ningún problema. Y solo me queda agradecerte una y un millón de veces, Yolanda, la presentación porque ha sido maravillosa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como siempre, los temas son muy interesantes y nos vamos del tiempo porque es que es imposible, podríamos hablar todo el día. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la confianza, gracias a los asistentes por la participación. Espero que haya sido entretenido, que hayáis aprendido algo y nada, que a través de Cruz Roja y a través de Cámara de Comercio, que aquí nos tenéis. Súper didáctica. Muchísimas gracias, Yolanda. Gracias a todas y a todos y os esperamos en el siguiente. Chao, buenos días.